Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Don Samuel Navarro, don Benito Hernando, qué gusto tenerlos por acá. Hemos tenido buenos comentarios, fíjate, con nuestras personas que hablan en diálogo. Con los invitados. Con nuestros invitados, con ustedes especialmente. ¿Cómo están? ¿Cómo está Benito? Muy bien, Rocco. Como siempre, agradeciendo la invitación al programa, saludar a Samuel ahí. Usted ya no tiene invitación ya, pues. No, El día jueves lo esperamos. Nos estábamos riendo ahí de los chacarros. De aspectos diarios de la vida. Saludar a quienes nos ven, a quienes nos siguen con las repeticiones del programa y la verdad es que el sentido no es más y no es menos que venir a compartir, a debatir, a conversar, a tratar de dar ideas para que tengamos todos un mejor vivir en una comunidad tan pequeña como la nuestra. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. Usted volvió a educación, ¿no? Sí, ahí estamos retomando las funciones de la parte de los procesos administrativos por infracción a la normativa educacional que pueden cometer los sostenedores, así que los sostenedores están un poco en boga en estos días que han habido algunos incidentes en el resto del país. Así que no, y trabajando, llamar ahí hoy día estamos con un día, yo sé que se va a retransmitir, pero estamos en víspera de un fin de semana largo, yo sé que mucha gente está desplazándose por las carreteras, mucha precaución porque las condiciones climáticas están un poco complejas, así es que han habido ahí algunos incidentes, algunas salidas de alcantarilla, así que revise bien, consulte bien y maneje con cuidado, con precaución en este desplazamiento del fin de semana. Llegaron los chocolates por lo menos. Oye, sí, bueno, decíamos este va a quedar ahí, ¿eh? Que la moderadora de la semana pasada nos atendió mejor que el moderador acá. De eso nos estábamos riendo. Oye, ¿se sirvió un cafecito? Sí, estamos bien. Con inquieto estamos al otro lado. Con inquieto, o sea, está bueno el inquieto. Oye, bueno, ya estos temas ya empiezan a aparecer los Ceremi. Hoy día veíamos la Ceremi de Transporte, se llama, ella era Verónica Figueroa, si no me equivoco, ¿no? Sí. De Transporte estuvo entregando los volantitos para lo que tú dices, andar con precaución, con calma, y qué inmensas las filas que habían hoy día donde está el terminal de buses, para seguir sacando el permiso de circulación. Sí. ¿No? A pesar de que terminó el plazo el martes. Sí, pero ahí hubo un problema el último día. La página para poder pagar online estuvo fuera de servicio prácticamente todo el día. Había información de revisión técnica que no aplicaba a quienes querían pagar su sistema a través de pago online. Así que eso generó, yo creo, también una demora. Aparte que había un plazo adicional para ayer y hoy día para la revisión técnica. Y ahí un dato al margen. Como lo decía Samuel, las condiciones climáticas ya empiezan a dar señas de que vamos a tener un invierno bastante malo. Hubo a través de la autoridad el sistema de alerta temprana que también convoca para programarse, pero independiente de todo eso, yo creo que el sentido común nos obliga a invitar a la comunidad a prevenir los temas de inundación, filtraciones de techo con la limpieza de canaletas, precaución por los temas de los incendios. Lamentablemente con frío empiezan los incendios a hacerse más comunes, inflamaciones de ductos de humo que pueden derivar en catástrofes en cuanto a lo que significa la destrucción de un hogar. Y todo eso hay que hacerlo con tiempo, todavía no estamos en lo más severo, recién estamos en otoño. Estamos empezando. La limpieza de los La limpieza de los ductos, la revisión de los sistemas eléctricos, mantención de los califón. Recuerde que en invierno cada vez ha sido más común por las bajas temperaturas, rotura de califón, escapes de gas y todo lo que eso implica con el tema del congelamiento. Entonces llamar a la prevención no solamente por el tema de las lluvias, sino por todo lo que significa un tema de invierno y hacerlo preventivamente. Fíjate que como nosotros repetimos este programa
el fin de semana, aparece. Es bueno que usted escuche, a lo mejor si no lo vio, porque esto se está transmitiendo al otro día también a las 8 de la mañana en Radio Coyhaique. Y hemos tenido bastantes comentarios con respecto al tema. Y escuche a Nelson, que estuvo con Eduardo Vera van der Lever, que habla mucho de educación y hablaba mucho de la superintendencia. Y no habló muy bien, ¿Don Nelson Maldonado? Don Nelson Maldonado. A veces los organismos fiscalizadores como la Contraloría, la Superintendencia no gozan de simpatía a veces por los fiscalizados, así que piden muchos papeles y muchas cositas. bueno, así como para evitar las caídas de página, ¿no es cierto?, de la municipalidad con esto de los permisos de circulación, también la recomendación cuando se hagan las declaraciones por los gastos de las subvenciones escolares, háganla al principio del periodo, porque después siempre la página presenta alguna dificultad, tenga toda su documentación al día, que es la recomendación que uno hace regularmente. Y bueno, siempre para don Nelson y para cualquier sostenedor, existen 2 instancias administrativas, primero regional y nacional, y después 2 instancias judiciales si es que están en desacuerdo con la aplicación de alguna sanción o multa. Así que en ese sentido el derecho a defensa está garantizado en cualquier circunstancia. Que se quede inquieto, ¿no? Como el café. como Sí, el café. al margen respecto a lo que falló en el pago del sistema online, la base de datos del Ministerio de Transporte fue la que estaba presentando dificultades que no dejaba que el sistema de pago municipal funcionara. Sin perjuicio de eso, la atención al que ha sido el salvavidas en esto, la atención en el terminal de buses, hasta muy tarde, 10 de la noche, 8 de la noche estaban el día del vencimiento del plazo normal, porque aquí hay una extensión de plazo. Claro. Como buen chileno, porque a última hora todos. Que no me escuche mi padre, como buen italiano, que no me escuche, porque yo fui hoy día a sacar la revisión técnica y justamente se me olvidó algo re importante, que el nuevo negociado de poner la placa de las patentes en todas partes. Claro. Y el grabado de vidrio. El grabado de vidrio. Y espejos. Y espejos. Y espejos. Aunque el espejo esté roto, va lo mismo. Y me encontré un joven que ahí tenía un letrerito y cobra 15.000 pesos por hacer esto. Está a buen precio. 20.000 si va a tu casa. Sí. Y 15.000. Y le pregunté yo, ¿cómo te ha ido con...? Salvé todo. ¿Se está haciendo en América? No, me dijo que estos días me dio súper mucho mejor. Y hay otra fila, aparte de la del terminal, la revisión técnica. Cerca de mi casa, no voy a hacerle publicidad, pero hay una pescadería. Entonces hay otra fila de feligreses comprando... ¿Y dónde ve usted ser que la probaron? ¿No? Sí, no sé si auspicia este programa, pero por eso yo no puedo... No, es amigo mío. ¿Cómo era el dicho? ¿De los arrepentidos y de los resignados? ¿Cómo fue? Sí, el reino del Señor. Bueno, así que por eso me costó llegar un poco más, salir de mi casa, porque... ¿Estás en la fila tú? Algunos automovilistas bloquean la salida de los vehículos, lamentablemente. No había dónde estacionarse que la probara. Sí. Así que, oye, prevención. ¿qué les parece esto de, bueno, el alza de la benzina ha sido el boom de estos días, pero qué les parece esto de que también se les apoye por 6 meses a la gente del litoral? A ver, yo creo que... entendiendo que esta es una emergencia creada porque pudiese no haberse traspasado o haberse traspasado más moderadamente el alza sin haberlo hecho de una, yo creo que toda medida que vaya en función de tanto pequeños empresarios como puede ser un taxista, un colectivero o un transportista escolar, y en este caso pescadores artesanales, es una medida de mitigación, una medida que tiende a, de alguna forma, a compensar los mayores costos que pueden derivarse, ¿no es cierto?, de esta actividad productiva. Ahora uno podrá discutir los requisitos, los criterios, los montos, eso es otra figura, pero creo que, y lo conversábamos la semana pasada, tienen que irse tomando otras medidas que a lo mejor originalmente no estaban contempladas, derivados de este alza de los combustibles,
para que determinados sectores productivos o del comercio, ¿no es cierto?, puedan enfrentar de mejor forma aquello. Esperamos sí que estas medidas efectivamente se traduzcan en esto de mitigar los costos y que en definitiva esos mayores costos que pueden haber no se traspasen al consumidor, que en el fondo usted, Benito, Rocco, que nos podemos ver expuestos a mayores costos y a un alza de la inflación, que es lo que esperamos que no ocurra. Benito, porque también los taxis van a tener esta subvención, va a ser también por 6 meses. Taxis colectivos. Aunque baje en algún momento. Estas son todas medidas de mitigación transitoria, pero al margen hay mucha preocupación, mucho temor, porque no es solamente la mitigación, claro, es para el taxista, para que pueda soportar de mejor manera el alza del combustible. O el que conduce. El que conduce, o el dueño del taxi, para el vehículo. Se consideraron ambos, porque originalmente eran solamente los dueños y se amplió a los conductores. A los conductores. ¿Son 200.000 entonces? No. 100.000 para el auto. Por auto, en el fondo, sí. Pero son medidas transitorias, porque no solamente va a subir el combustible, va a subir el alimento, va a subir el pan, van a subir todos los bienes y los servicios que estén asociados a la vida diaria de cualquier persona. Se asume con la esperanza y la fe, que aquí ya vamos a entrar en otro plano, que esto sea transitorio en cuanto a las alzas tan desmedidas, porque las medidas de mitigación no son suficientes, debió haber existido algún tipo de gradualidad, y también la fe en que esto pase en el mediano plazo y de aquí a un par de meses tienda esto a volver a la normalidad antes de la guerra. Digamos. ¿Y le bajó puntaje al presidente de la República No, casi de forma inmediata? ¿No? Las encuestas han castigado mucho el tema a través de las encuestas, donde el rechazo o el apoyo que podía tener el presidente al momento de iniciar su labor le ha impactado. Pero también tengamos la mirada de que esto pueda ser con fe, lo digo que es con fe. Mañana. Aprovechando que estamos en Semana Santa. Aprovechando Semana Santa, de que estos sean efectos transitorios, porque si no va a ser muy problemático para todos. Y respondemos también a un problema estructural país, donde obviamente nuestra capacidad financiera está muy limitada y nadie esperaba una guerra de las características de las que estamos viendo, y es de esperar también que el tema de la guerra se logre calmar, porque ¿Ya pensás que nosotros no compramos a Irán? Nosotros nos abastecemos tenemos otras fuentes, Argentina, Ecuador y ¿Brasil también? No México. Me parece que es más en nuestro continente, pero nos afecta a todos. Si al final todo se mide por un precio internacional que se transa en Nueva York, y qué culpa va a tener el vecino Biohigin que en Nueva York ya el barril esté sobre los 110, 115 dólares, cuando hace 2 meses atrás estaba en 67 o 68 dólares. Lo que dijo una señora que se ganó un Jeep en el Dream ayer. Estaba muy contenta, ¿eh? Estaba muy contenta y dijo, ¿y cuándo va a usar el Jeep? Cuando baje la benzina, dijo. Claro. Lo vamos a tener guardadito. ¿Qué opinas tú con respecto? Porque se juntó de la mano con la negativa a que Michelle Bachelet vaya a la ONU. Sí, yo creo que hay varias cosas que han ido ocurriendo durante la semana y que a lo mejor han superpuesto, han matizado esto que nos va a perseguir harto tiempo, que va a ser el alza de los combustibles. Como dice Benito, efectivamente va a impactar en otras áreas de la economía. Lo conversábamos la semana pasada. En principio se suponía que el gas no iba a subir, pero ya se anunció que va a subir un 10%. El pan, estaba todavía los industriales del pan decidiendo si lo iban a subir o no, y ya se comunicó, se transparentó que va a subir también en un 10% el pan, que es uno de los primeros productos de consumo en la familia chilena. Entonces van a haber una serie de incidentes. El Banco Central ya estimó que la inflación va a subir un 1% por sobre lo que está ya proyectado, probablemente baje también la actividad económica. O sea, hay varias consecuencias. Pero en paralelo también se han ido tomando algunas decisiones por parte del gobierno que también han sido bastante difíciles de entender, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, con el retiro del Plan de Derechos Humanos, con el descabezamiento de todo el equipo que trabajaba ahí en el plan de búsqueda y en el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, más allá de las otras decisiones que se han tomado, que también
si bien es cierto, son parte de las prerrogativas o de las facultades que tiene cualquier ejecutivo, van dando señales de por dónde va a ir este gobierno. Y allí es donde hay señales de preocupación, porque esto del alza, si bien es cierto, se puede justificar o se puede fundamentar en el alza o por producto de la guerra entre Estados Unidos, Israel con Irán y viceversa. Cuando fue la guerra Rusia-Ucrania y también se incrementó en mayor medida el precio del barril, el gobierno tomó la decisión de evitar que esta alza se traspasara directamente al consumidor. Aquí el gobierno tuvo una decisión, voluntad política de hacerlo en forma distinta, traspasar el alza, y allí es donde uno ve hasta qué punto los gobiernos se asumen a su relato, a su ideología y van tomando decisiones en materia de derechos humanos, en materia de economía, en materia medioambiental, y eso es lo que está transparentando este gobierno en 3 semanas. La caída en la popularidad, en la desaprobación, la baja en la aprobación y la alza en la desaprobación, que hoy día la desaprobación está superando la aprobación, es inédita, una luna de miel bastante cortita, ¿no es cierto? Y eso habla de que las medidas no se transparentaron durante la campaña, o sea, se dijo algo durante la campaña, sin duda hay que gobernar con la realidad que existe, pero también con las decisiones ideológicas que ha tenido este gobierno en el ministro de Hacienda, en el ministro de Justicia, en el ministro de Medio Ambiente, que han tomado decisiones que al menos debiesen dar el señal de alerta para la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, porque tú perteneces, bueno, tú me dijiste la otra vez, yo no soy de Bópoli. No, independiente. Soy independiente. A mucha honra. Pero independiente de derecha, ¿no? Sí, con el corazón cargado a la derecha, sin lugar a dudas. Pero sí, con un dicho, a mí me gusta mucho el dicho y me va a perdonar Samuel, el del PDG, ni facho ni comunacho. Vámonos. Así lo dijo Dardo Vera la otra vez. Ya, no lo había escuchado, pero es un dicho que uno tiene, que a mí me acomoda mucho, porque yo creo que no importa si la idea buena viene del Partido Comunista. Ni facho ni comunacho, pero bombero. Bombero, siempre. O viene del Partido Republicano. Si la idea es buena, para la comunidad, para todo, hay que apoyarla. O sea, tenemos que ser sensatos en ese sentido. Sí tengo yo mi ideología, mis valores, mis principios, y están orientados sobre la libertad económica, libertad política, libertad en términos de los derechos humanos, situaciones que cuando uno ve países de orden de izquierda, ve que esos principios no se respetan, entonces ahí uno ya va formando sus propias creencias en cuanto a lo político. Y hoy día yo creo que el gobierno nuevo tiene que tener la oportunidad de gobernar. En 3 semanas no se va a cambiar el mundo, en 3 semanas no se va a cambiar el país. Ni se va a morir la abuelita. No, puede ocurrir. Puede ocurrir. Eso sí puede ocurrir, eso es más factible. Pero las medidas que se han tomado, no estando 100% de acuerdo con ellas, creo que van en el camino correcto. La definición que daba Samuel en lo específico respecto a que hay una serie de medidas de retiros de proyectos, de eliminación de algunos programas o un alto o un párale a algunos programas en cuanto a derechos humanos. Sí, el retiro de repente desde la Contraloría. Que son temas que se han presentado como retiro de reglamentos o tramitación de leyes para que sean revisadas. Yo creo que está bien que se revisen porque la mirada también tiene que tener un espectro más amplio en ese sentido. Hay errores que se han cometido sin lugar a dudas, que se van a cometer y se van a seguir cometiendo. Lo importante es que al final, en los estamentos que corresponden, ya sea a través del Ejecutivo, sus ministros y sus asesores, y en el Congreso, donde se puedan llegar a acuerdos, vayamos por lo sensato y lo que es beneficioso para la mayoría, eso hay que empujarlo. Esto es lo que le llamas tú el gobierno de emergencia, que durará unos 6 meses. O sea, la emergencia para mí está en que hay cosas que hay que tratar de resolver en un menor tiempo posible, y para mí un gobierno de emergencia que se aplique en resolver las tremendas listas de espera se justifica. Que el gobierno de emergencia trabaje en poder generar dinamismo económico que elimine los niveles de cesantía que tiene el país, porque aquí en la región estamos en pleno empleo, pero en el resto del país estamos en un 8% de cesantía. Ese 8% es superior si medimos solamente el ámbito de las mujeres. Se habla de un 14. Sí, no, es que aparte de eso, la medición, sí, a través de lo que es la definición de cesantía, pero el crecimiento que tuvo en los últimos, y ojo, en los últimos 8 años,
en 8 años, no en 4, no en el gobierno solamente de las personas que han tenido que llegar a empleos informales y a autogenerarse los ingresos a través de emprendimientos que no están bajo el amparo de la protección social, que son independientes, que trabajan por cuenta propia, y que hay muchos, desde el señor que prepara alimentos en cajita para distribuir en las oficinas, hasta personas que se dedican al cuidado de otros y van buscando ingresos. Y la realidad que tanto en salud como en empleo, nosotros estamos en un sistema que requiere urgentes soluciones, y si es urgente lo podemos transferir como el eslogan a una emergencia. Sí, efectivamente para mí cumple ese criterio. Y partió con la emergencia también de descontar el 3% y hasta el 6% en muchos proyectos. Sí, bueno, yo ahí discrepo y esa es la idea. Esa es la idea y la idea de este diálogo, para que usted también tome sus propias decisiones en la casa. Que no había emergencia, no había emergencia, eso fue presa de un relato, ¿no es cierto?, de campaña del señor Kast, de instalar la emergencia, y la emergencia la provoca él con el alza de los combustibles. Y el problema es que, y aquí es muy importante saberlo, que se instalan algunos relatos con medias verdades y medias mentiras. No lo digo respecto a lo que plantea Benito, sino a lo que planteó el señor Kast y su equipo de asesor económico, ministro de Hacienda. Medias verdades porque la guerra de Irán existe. Media mentira que la caja está vacía, ¿no es cierto? Se habló mucho que no había plata, que no había fondos, que se llevaron la plata para la casa. La DIPRES dijo lo contrario. Y la DIPRES acaba de decir lo contrario. No solamente en diciembre efectivamente había menos plata, en enero habían 1.800 millones de dólares, en febrero 3.600. Por lo tanto, aquí lo que se trató de instalar es un relato y fueron un poco presas de este relato. Y como no había emergencia, la crearon. Ahora, partiendo de la base que esa es la realidad, que se crea una emergencia, porque claro, podemos consentirnos, estar de acuerdo en que el tema del empleo es un tema importante, sin duda, la gente vive de su trabajo, no vive del aire. Lo que sí, las modificaciones legales que hubieron en el último tiempo permitieron que creciera la formalidad por sobre la informalidad. Y eso tiene dos ventajas. Uno, que la gente tiene seguridad social. Dos, que tiene ley de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales. Tres, que tiene posibilidades de ir cotizando, ¿no es cierto?, para que cuando concluya su vida laboral pueda tener una mejor pensión. Por lo tanto, cuando hay esos elementos de que había focos puestos en ese ámbito laboral, es que, si bien es cierto, hay una situación que siempre tiene que llamar la atención, de que haya mayor empleo y mejor empleo, no estábamos en el ámbito de una emergencia. Yo creo que la emergencia se va a provocar ahora con estas alzas de medida, con el alza del IPC, con el alza de la UEF, que usted, que yo, que todos la vamos a tener que pagar, y que un Estado en que, en vez de asumir su rol de protector de un Estado que protege a sus ciudadanos, se desentiende y que cada ciudadano, salvo esta medida de mitigación, resuelva por sus propios medios. Hoy día, justamente cuando estaba en la caja y en la municipalidad, un caballero dijo, bueno, yo ahora voy a pagar porque ahora tenemos plata, ahora llegó la plata, ya no estamos en caja cero. El humor es la resistencia del pueblo. Sin duda. Tú sabes que la gente comparte con uno, y me dijo don Rocco, y le llegó la plata. ¿Cómo ves tú este tema? Porque se habla de que no está tan en cero la caja. Sí, la verdad es que igual el nivel del debate, para mí hay algo que ensucia un poco el debate. Y hay que dejar que los técnicos también sinceren. La información que puede entregar el Banco Central, que es un organismo autónomo, puede dar luces de que las cosas van a estar a un nivel preocupante, como lo dijo incluso el ministro de Hacienda. El país tiene un estrés financiero, pero el país no está en quiebra. ¿Ya? Él lo aclaró desde ese punto de vista. También el relato que nace en el Parlamento ayuda a exacerbar las posiciones de las personas comunes y corrientes como nosotros. Si yo soy ciego y sordo y no escucho todas las posturas, no me puedo formar un juicio, porque si yo solo escucho la postura de derecha, a lo mejor me voy a encerrar en esa postura y esa postura es infranqueable. Y lo mismo pasa con quien se encierra en las posturas de izquierda, según quienes hacen el relato. El extremo. Los extremos, y en definitiva, yo voy a... Pero el presidente no está en un nivel de extrema derecha. No, yo creo que no está en un nivel de extrema derecha. Sus discursos han dado y han llamado la atención a hacer un gobierno participativo.
De hecho, la posición es bastante centrada, que ha llamado la atención. Lamentablemente, los hechos de la guerra, los hechos del alza de los combustibles y todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas 2 semanas rompió el plan, rompió la estrategia de lo que era llevar tal vez un gobierno que generara menos reticencia. Ese día el común de todos nosotros, la gente está enojada, Rocco. Si eso es verdad, si no podemos tapar el sol con el dedo. La gente, y aquí no corre ni izquierda ni derecha, a la gente, si antes a una mayoría de este país le costaba llegar a fin de mes, ahora le va a costar más llegar a fin de mes. Si el tema es una realidad. Veamos cómo, y ahí ya tiene que entrar la cordura en nuestro Parlamento, la cordura en el Ejecutivo, para lograr llegar y negociar acuerdos que logren mitigación de mejor forma para quienes realmente lo necesitan. Y están pidiendo bajar el Parlamento también, pero no creo que sea una cosa de ahora, ¿no? No, que Bajándolo a 120, ¿no? son relatos coyunturales Sí. y todo mucho sensacionalismo político. Necesitamos que las medidas de mitigación lleguen a quien realmente tiene que llegar. Y ahí hay un efecto. Lo que concordamos, no se trata de que la parafina no iba a subir, está alineada a los precios internacionales, por eso su alza tal vez anunciada era de 10%. Pero también salió, producto de la medida de mitigación, que la parafina en específico, que es el medio de calefacción, que impacta mucho más acá, más económico, va a reducirse su precio en 455 pesos, que es una buena noticia, pero no es suficiente. Pero el tema del petróleo es complicado, porque Súper complicado. hoy día escuchaba yo a Jimena Rincón asegurando de que no va a haber en ningún momento alza de la luz. Y como vivimos nosotros acá, No, en septiembre, Lo más probable es que exista. ahora, Ahora, en septiembre vienen alzas de energía. hay un tema porque se aprobó y uno podrá discutir si fue bueno o malo, o todos los que tenían que votar a favor votaron a favor y los que tenían que votar, cada uno se hace responsable de su voto en el Parlamento. No estoy aquí yo para defender a nadie. Pero se aprobó la rebaja de la parafina, que es un elemento esencial, sobre todo en nuestra región, y todavía no se hace efectiva. Ahí hay que... Mañana, se supone. Porque a la fecha de hoy todavía está en 1.594. Y en un invierno, recién estábamos viendo ahí la noticia, ¿no es cierto? Ya en Balmaceda van a menos 2 mañana, el próximo tiempo, en Cochrane en 0 grados. Por lo tanto, ya estamos en un periodo que la demanda por energía va a ser importante. Probablemente el alza de la luz también se sienta por el mayor demanda de petróleo que va a haber por parte de las generadoras. Pero este gobierno comprometió además un recorte de 3.000 millones, que lo hizo a rajatabla para todos los ministerios, y ya se tuvo que decir, al menos en el aspecto de seguridad pública, se agradece ese recoger la cañuela, ¿no es cierto?, de reconocer el error, porque lo conversábamos también la semana pasada, esto de que, bueno, si le rebajamos el combustible a Carabineros, ¿no es cierto?, a la PDI, ¿cómo van a hacer patrullajes? ¿Cómo van a hacer su pega? Y además siendo una de las primeras banderas de lucha de la campaña. Por lo tanto, ahí yo creo que es donde hay que salir un poco de la trinchera, y ahí es donde es el llamado al gobierno. Yo creo que la oposición, de la cual obviamente uno es parte, tiene toda la disponibilidad de llegar a acuerdos de hacer mejor las cosas, pero también el gobierno tiene que salir de su trinchera. O sea, cuando el presidente explica que tenemos que todos apretarnos el cinturón y dar como ejemplo de su familia, que eso significaba en su familia que alguien no iba a estudiar al extranjero, yo creo que eso no es la realidad de las familias chilenas. Entonces yo creo que ahí, ojo con ese tipo de declaraciones, porque muestran o lo retratan de cuerpo entero, y no es que uno le quiera poner o le quiera sacar, sino que son señales que se van dando, porque cuando, no sé, uno tenía que apretarse el cinturón, lo que hacía, salían algunos memes por ahí, ¿no es cierto?, uno le echaba agüita a la botella de champú para que el champú cundiera más, y eso es la realidad de muchas familias chilenas. O sea, que cuando uno tiene que apretarse el cinturón, lo hace, en vez de comprar medio kilo, 1 kilo, compra 1/4, compra 1/8. esa técnica no la conocía. Claro, sí, no. Tengo poco pelo. Entonces, No, yo sí la conozco, sí. ¿Echarle agua? Sí. Ojo con eso, que las medidas no solamente hay que salir de la trinchera, ver cómo es el Chile real, dónde están apretando los zapatos, y así como se han ido extendiendo medidas. Originalmente eran solamente los taxis y los taxis colectivos, se agregaron ahora el transporte escolar, se agregó también el tema de los pescadores. Ver efectivamente
que si se hubieran hecho las cosas de manera distinta no hubiéramos tenido que estar viendo medidas de mitigación. Ok, veamos la medida de mitigación, pero también cambiemos el discurso, salgamos a la trinchera y veamos el Chile real. Increíble, fíjate que a mí lo de la PDI me llamó la atención porque es a lo mejor un tema que alguna autoridad no lo va a entender. Vino un alto jefe de investigaciones a compartir y a conversar conmigo sobre un tema de cómo trasladar los canes en un canil con calefacción para poder llevar los perros al trabajo que se realiza no solamente aquí, sino que en el litoral, cuando llegan en el aeropuerto, en los sectores alejados acá, como los sectores fronterizos, o hay que ir a Cochrane, porque la droga está fuerte aquí. Y los canes hacen un trabajo espectacular. Y ellos, por ejemplo, tenían aprobado un plan de 195.000 pesos para una camioneta con todas las características. 195 millones. 195 millones claro. de pesos, con todas las características para poder trasladarlo. Necesario. Porque también está la ley Cholito, me dijo este caballero, y si nos van a lo mejor amenazar si no protegemos al perro como corresponde. Entonces, de repente hay que reestudiar también esos rebajes de lo que está pasando. Yo creo que todo eso, colocando la pelota al piso, Rocco, todo eso a ver, yo creo que no hay nada escrito en piedra. El problema está en los relatos, en cómo salen las noticias, cómo esas noticias las manejan también los periodistas, cómo esas noticias las manejan los intereses partidistas. Por lo menos primero salió la noticia del 3% a rajatabla. Ahora ya salió que el Ministerio de Seguridad Pública no se va a llevar a cabo esa rebaja. Aunque está con pecado las necesidades son múltiples. Las necesidades que tiene en nuestro país, en toda su estructura de nación, es gigante. O sea, lo que nos faltan, así algo tan simple pudiese pensar cualquier vecino respecto a que los canes, los perritos, tienen que ser trasladados de manera adecuada. Yo creo que está en su justa medida porque necesitamos que, como ayuda a la justicia a capturar delincuentes, tienen que estar en las mejores condiciones ambientales para que puedan desarrollar el trabajo después, porque son entrenados, son canes que ayudan a la sociedad a que el delito sea detectado a tiempo, para que eso no circule, ese veneno no circule en nuestras comunidades y no afecte a nuestros niños. El flagelo de la droga, Rocco, es una urgencia, o una emergencia, perdón. El flagelo de la droga es una emergencia y si nuestro país no le pone coto y no se ajustan las leyes y no se sanciona a quienes están realizando este flagelo, nuestra sociedad va a ser destruida. Entonces, ¿qué más que las inversiones vayan donde están realmente las principales urgencias? Pero ¿ustedes creen que en este momento se está bloqueando? Tú hablaste de los medios de comunicación, del cual nosotros nos exhibimos un poco porque siempre estamos hablando de las cosas positivas de nuestra comunidad local. Pero ¿tú crees que se está frenando de repente para que nos salgan algunas noticias? Porque a mí me costó, yo me metí a la televisión el día 29, el día del combatiente, y el día 30 también, y no había nada. Y en un diario leí que hubieron 195 detenidos, más 15 extranjeros que no están ni con todas las de la ley. ¿Y eso qué va a pasar con esos 15 extranjeros? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se dice lo que pasó ese día, en el día del combatiente? No tuve la oportunidad de ver las noticias, pero sí creo que comunicacionalmente pueden haber a veces por intereses partidistas, intereses sociales, que las noticias se manejan. Se callan. Sí, o sea, se manejan. A favor o en contra, dan realce a noticias que a lo mejor muchas veces son noticias basura y acallan las que puedan tener una real importancia para el bien de la sociedad. Y ahí la historia lo demuestra, que las noticias siempre han tenido énfasis en ser manejadas. Y por eso que los medios independientes, los medios de comunicación independientes, que no tienen que dar pleitesía a ninguna estructura de poder, gozan de credibilidad, y hay medios de comunicación que son más creíbles que otros.
Lo del Día del Combatiente, yo no vi noticias respecto a lo mismo, sí supe a través de un medio de comunicación que había una persona grave que había sido herida a bala, que habían participado extranjeros, que ojalá los expulsen, pero a la larga, y esto está en todo el orden, Pasó piola. hay manejo comunicacional muchas veces según los intereses. ¿Tú crees que hay manejo? Sí, sin duda. O sea, yo lo sostuve en otro medio de comunicación y me dijeron, pero ¿cómo? Samuel Navarro dice eso, pero yo creo que hay líneas editoriales. ¿Ya? Y en las líneas editoriales a veces le van a dar énfasis a algunos aspectos y puede que no le den énfasis a otros. Sabemos que hoy día la ministra Steiner, la ministra de Seguridad Pública, está complicada más que por su labor, por cosas por fuera de su labor. Y ahí es donde yo creo que debemos centrar los esfuerzos y la preocupación. Espero que no le estén pegando una ayudadita a veces cuando uno estaba en un examen medio complicado y el profe te tenía buena, te pegaban una ayudadita. Espero que los medios de comunicación no le estén pegando una ayudadita porque efectivamente está un poco complicada la ministra. Entiendo que está citada a la Cámara a dar explicaciones, así también el jefe de la PDI, por algunas decisiones que se han tomado en este caso, desvinculación de la jefa de inteligencia. No es más ni menos que la tercera antigüedad en la PDI. Y bueno, si eso se hizo conforme al reglamento y conforme a criterios técnicos, yo creo que nadie se preocuparía. El tema sí, esa desvinculación no es con criterios técnicos. Y hasta donde yo sé, normalmente cuando una persona de esas instituciones cumple su carrera, los 30 años, deja firmada la renuncia, está en blanco ahí, sin fecha en el escritorio del jefe que la puede tomar esa decisión, pero espero que no sea una decisión arbitraria. Así como esos despidos, están los despidos que he manifestado en el área de los derechos humanos, en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entiendo que también hubieron despidos ahora esta semana en el Ministerio de Educación. Vaya mi solidaridad con los funcionarios del Ministerio de Educación que probablemente han sido injustamente despedidos, y ahí estamos hablando no de jefatura, sino que de funcionarios que cumplen una importante labor. Pero también esta semana hubo despidos, ¿no es cierto?, el director nacional de CERNAC sin mayor explicación, también que él por ADP había ganado ese concurso. La jefa del área de clientes del IPS, el Chile Atiende, ¿no es cierto?, que lleva adelante la reforma previsional, fue despedida. Probablemente, y ahí donde no hay explicación, y cuando no hay explicación uno entra a preguntarse por qué se producen esos despidos, Lenia Pizarro, hermana de Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, parece que ahí también, normalmente cuando ha habido gobierno de derecha, Lenia ha sido despedida de los trabajos que ha ganado por concurso o por ADP. Está el caso de Priscila, ¿no es cierto?, de la directora nacional de CERNAMEC. Entonces, decisiones que, si bien es cierto, fue revertida o pausada. Hasta que termine el término que ocupó el ministro fue pausada por un tema de licencia médica. Entonces, y ahí la crítica respecto a ese tipo de despido ni siquiera proviene de la oposición a la izquierda, sino que propia gente adherente del gobierno que no ve justificación para ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que ahí hay una línea editorial o una línea política por parte del gobierno de toma de decisiones de despido que no están siendo bien evaluadas, y que la ciudadanía también está observando de que esas decisiones no son las que corresponden, ni tienen la justificación ni los fundamentos para tomarlas. Yo ahí voy a mantener o voy a colocar mi posición de qué significa bien evaluada lo que sale por la prensa. Yo creo que las personas que toman las decisiones para generar cambios en las organizaciones tienen que partir de la base de la necesidad del cambio. Me cuesta creer que todos los cambios tengan que ser por razones de pelea política, porque uno tiene que estar dispuesto a trabajar, Samuel, y yo en eso puedo dar fe en tu posición, de que uno puede trabajar con una persona sin importar su ideología. Absolutamente. Mientras haga bien el trabajo. Lo que pasa es que hoy día, lo único que uno necesita es que la persona haga bien su trabajo. Ahora, que piense como azul o que piense como morado, eso no importa. La CRM de los Lagos, de educación, no avanzó porque tenía unos comunicados en los tiempos de... Es que ahí es cuando en la generación de los liderazgos que tenga cada una de las seremías en este país, los van vetando porque
cometieron el error de emitir opiniones en redes sociales, Facebook, Twitter. Instagram, Twitter, y hemos sido testigos cómo, por comentarios que han realizado personas hace años atrás, después son crucificadas públicamente. Y ahí yo también creo que se cometen errores en ese sentido, porque a la larga hay tergiversación de la realidad, la persona escribió un comentario, está escrito, público, se multiplica por miles en las redes sociales. Aquí localmente tuvimos salidas de Ceremi, producto de que hace 5 o 6 años atrás en otro contexto emitieron opiniones y los crucificaron, y eso yo creo que tampoco es correcto. Yo creo que uno tiene derecho a emitir opiniones, tiene ¿Lo que que ser... estaban presentándose para Ceremi? No, acuérdense que tenemos El ejercicio. una Ceremi que duró 48 horas, porque hay alguien que se dedica, no sé si a guardar los posteos, pero sale un nuevo liderazgo en alguna organización pública y políticamente tratan de destruirlo. Yo creo que no es la forma de que tenemos que trabajar en este país. Tenemos que nosotros generar las instancias para que las cosas avancen, y si vamos a pasar 2, 3 años peleando políticamente, los de izquierda contra los de derecha, al final la señora Juanita, que vive más arriba de Victoria, El 95% de la población. no va a mejorar su calidad de vida, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Yo me gustaría que tengamos más que una bancada con diputados de izquierda y de derecha, tengamos una bancada regional o una bancada suprarregional, Magallanes y Aysén, y ahí juntamos hartos parlamentarios que pueden pelear por los intereses nuestros. Pero cuando andan todos por separado y cada uno defiende, el otro día vimos el espectáculo en la radio de Santa María, donde la posición de dos personas los parlamentarios están electos y hay que respetarle. Yo tengo una muy alta estima por el diputado Alinco, de que me creo estar dentro del grupo de los amigos del diputado, porque nos conocemos prácticamente, para mí, de toda la vida, pero también creo que esa controversia que se genera tiene que buscarse los canales institucionales dentro de las militancias de sus respectivos partidos políticos, para que nos dediquemos a trabajar por Aysén y no por cosas que van más allá de los intereses. Buen punto. Sí, yo solamente, y creo que estoy de acuerdo con Benito en el punto de las personas trabajan no por un color político, y a mí me ha tocado estar en las dos caras de la moneda, por así decirlo. O sea, a mí se me acusó cuando era dirigente gremial de por qué yo estaba defendiendo gente de derecha, que la habían despedido injustamente. Hay registro de aquello, ¿no es cierto? Y mi posición era que eran trabajadores que hacían bien la pega, bien calificados, bien evaluados. Y que después volvieron. Y que a propósito del paro que hicimos, fueron reincorporados. A su vez me tocó a mí ser autoridad política y, como dice Benito, ¿no es cierto?, me tocó trabajar con gente probablemente que estaba a las antípodas mías, incluso uno casi fue candidato, estuvo inscrito, lo bajó el CERVEL, cariño ahí al colega. Y yo desde un primer momento siempre les dije, mire, a mí no me importa que hagan la pega, si son del Colo-Colo, de la U, y si son católicos, evangélicos o profesan alguna militancia, fuera del horario de trabajo, en su rato libre, en su fin de semana, usted puede hacer lo que quiera. La libertad es absoluta. Y en ese sentido yo doy garantía. Si a mí lo que me preocupa estos despidos injustificados, en el caso, y no es que lo diga yo, el despido de gente que ha ganado por alta dirección pública, que ha sido renovado su convenio, y que, al menos de la información que yo tuve y de los que yo conocí en el gobierno de la administración anterior de Gabriel Boric, no fueron despedidos los de ADP. En general se esperó que cumplieran su mandato, hicieran su pega, luego se hicieron nuevos concursos, algunos incluso fueron renovados. Tengo el caso ahí de una directora regional que este periodo está cumpliendo 9 años, o sea, ha estado 9 años, ha pasado 3 gobiernos distintos. Y eso habla de la calidad técnica y de la calidad de trabajo que tienen algunos directivos públicos, que por algo se dicta esa ley, ¿no es cierto?, la ley 1882, para que hayan altos directivos públicos, para que puedan ejercer funciones que a veces trascienden los gobiernos. Incluso hoy día se plantea mucho planes que son de 10 años a 8 años, que trascienden los gobiernos, y por eso que las decisiones, y ahí no quiero defenderlos a todos, meterlos a todos en el saco, pero sí exigirle a este gobierno que las decisiones de término de contrato anticipado, ya sea de directivos o de funcionarios, estén técnicamente justificadas. En el caso de la alta dirección pública, la persona que esté despedida tiene que ser indemnizada. Eventualmente puede ser indemnizada, ¿no? Después de cierto periodo,
pasa a ser indemnizada por todos los años que le faltaban por cumplir el contrato. No, mes por año con tope de 6. Con tope de 6. Sí, pero por año servido. Correcto. Oye, No por falta... Y la Seremi de Justicia, que lo reemplazó a usted, era consejera regional Sí, y también funcionario de Gendarmería. también. Y también dirigente gremial de Gendarmería. Y conoce No, todo mi aprecio ahí para Andrea, que haga una buena función. Se dejaron varias cosas encaminadas, así que lo bueno, y con nuestras diferencias políticas, que la sabemos y las bromeamos de repente con Andrea, todo el éxito, lo bueno es que ella conoce el ámbito por el cual le toca trabajar. Se va a ir a una oficina calentita. Y está con todas las condiciones. Está Porque remodelada. estaba ya en Gendarmería, que dice que hacía un frío de cárcel. Oye, pero ¿quién va a reemplazar a Andrea Ponce? Entiendo que Loreta Villegas en el Consejo Regional. No, Loreta Villegas a Don Eligio Montesino. Don Eligio. Bueno, ahí está. corre la lista. Eduardo Vera está en la Pero lista. Eduardo dijo ya, None. Ah, Después viene la Lilian Inostroza, Ya. que también está con duda. Vamos a llegar a que el partido y va va a a tener presentar que la ser porque- terna y el core en ejercicio va a tener que elegirlo. Y después mandándole un saludo al cielo, a quien le correspondía, a Pato Eva. Don Patizo, gran hombre. Gran hombre, gran personaje. Sí, gran persona. Chiquillos, ayer despedimos el programa nosotros con una mirada regionalista, porque fue simpático conversarlo y sentir después la opinión de usted. La tuya va a ser mucho mejor seguramente que la nuestra. ¿Cómo sienten que ya va creciendo nuestra comuna? Ya no está el cuartel de la primera compañía de bomberos y hoy día se pretende poner en 2027 un edificio de 3 pisos. ¿Qué sientes tú cuando pasas por esa calle? Y un poco nostalgia, porque yo creo que uno era como parte de la idiosincrasia, parte de la cultura, ver ahí los bomberos, aparte del casino, A ¿cierto? eso me refería. Un abrazo a Sarita y a todos a Rudy, a todos los que trabajaban Se ahí. viene frente a la Sí, telefónica. así Di la verdad, Rosa, que echas de menos son las empanadas. Y yo creo que habla también de las desgracias, a veces de lo malo surge algo bueno y positivo. Yo creo que también tener un cuartel a la altura y con la modernidad y con los elementos que requiere el cuerpo de bomberos, yo creo que es una gran avance para la región. Ojalá que no necesitemos más desgracias para que Bomberos cuente con cuarteles y con los implementos necesarios para su labor. Y usted de su mirada como ex No, superintendente. para mí es una emoción. A los 14 años fui cadete por aproximadamente 1 año y medio de la primera compañía. En esa época... Estaban las dos juntas. Sí, pero en específico primero de la primera compañía. Y en esa época, por la falta de voluntarios de edad adulta, los cadetes hacíamos guardia nocturna. Me tocó dormir meses en la guardia nocturna en la primera. Posteriormente me cambié a la segunda. Pero al ver ese cuartel que ya hoy día no existe porque está completamente Está demolido. demolido para que venga una nueva infraestructura, yo creo que es un gran reconocimiento a la labor de la institución. La primera compañía en particular, desde su fundación, ha sido una institución pilar de la sociedad, Coyhai, que requiere tener mejor infraestructura en todos los ámbitos, tanto para las policías, para carabineros, para los servicios públicos. Y Carabineros Faltan dotación de total, cuarteles, ¿no? sí. Y falta una infraestructura distinta. Sí, Así sin como duda. tiene la Entonces, PDI. ya con este primer ejemplo, con el cuartel de la primera, que a todo esto partió hace 20 años, con el cuartel de la segunda, el cuartel de la tercera, los 2 cuarteles en Aysén, a otros valores, ¿ah? El cuartel de la segunda, en su momento, los fondos aprobados por el gobierno regional, en la época que a mí me correspondió ser dirigente de la institución, fueron alrededor de 400 millones de pesos contra los 3.000 y tanto que sale, no, 6.000 y tantos que sale este cuartel. Pero también ahí invitarnos como comunidad, y en lo que estamos viendo de salir de las trincheras ideológicas,
Yo creo que lo que estamos viendo, y no solamente con el cuartel, con el trabajo, con el buen trabajo que está desarrollando el gobierno regional, que ojalá, si le ha ido bien, le vaya mejor a futuro, con el trabajo que se está desarrollando a través de la municipalidad, con lo que son, uno ve ahora obras, la pavimentación de las veredas que se está haciendo en ciertos sectores y lo que pueda corresponder también para el sector alto. Yo creo que en la medida que todo eso logremos avanzar, vamos a tener una mejor ciudad y una mejor región para todos. Sí, pero hay que salir de la trinchera, si nos vamos a enfrescar. Y aquí en yo venir a pelear o a discutir con Samuel por la ceguera ideológica, nos vamos a llegar a una... Yo necesito que Samuel trabaje conmigo para que nos vaya mejor como ciudad, como región, para su familia, para la mía, para la tuya. Y es lo que tenemos que hacer, salir de la trinchera ideológica. Y tenemos que trabajar por la región. Momento de despedirse de Diálogo Regional. Sí. Y reencontrarnos próximamente la próxima semana. Sí, bueno, que sigan adelante las obras. El servicio médico legal está en plena construcción. Esperamos que la unidad básica forense que se pueda instalar en el hospital de Cochrane para que la gente no tenga que traer a sus fallecidos a las autopsias acá en Coyhai, que también sea una solución, porque la muerte no distingue tampoco de credo ni de partidos políticos. Tranquiliza también a la gente. Y la nueva cárcel también, que espero que se pueda concretar. El gobierno regional está poniendo ahí 7 años más. Lo que sea, pero que salga, que se vaya adelante ese proyecto. Muchas gracias, seguimos dialogando y nos vemos el próximo jueves aquí con Benito, con Rocco, así que quedan cordialmente invitados. El Hospital Nuevo, Rocco. El Hospital Nuevo. Lo compartimos, lo conversamos ayer. Y cada vez se están alineando mejor los planetas y las estrellas, porque aquí hay muchas estrellas que tienen que brillar. Eso son las autoridades, para que el hospital se construya en el estadio actual y tengamos otro estadio en otra ubicación. Las cosas van avanzando y eso va a ser un importante ahorro social, económico y un tremendo crecimiento social de que toda la infraestructura quede en una zona de muy fácil acceso. Qué agrado tenerlos aquí y llevarlos a los hogares para compartir y conversar con ustedes. Y cualquier pregunta que quieran hacer o quieran venir a hacerla, nosotros grabamos. Lo importante es que tengamos diálogo regional. Hasta el próximo lunes. Rocco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.